Hola, qué bueno saludarlos. Es para mí un placer invitarlos a participar en este contenido. Es un video que hace parte del curso llamado Prevención de Adicciones. Espero que sea de su agrado. Justificación. La pérdida de la libertad frente al uso de una sustancia, una conducta o una relación es la principal síntoma de una adicción. Como otras enfermedades, producen alteraciones físicas, psicológicas y sociales, las cuales dificultan la adaptación de las personas a situaciones que antes eran comunes en su día a día. Lo que hace únicas este tipo de enfermedades es que a pesar de las dificultades, los pacientes que padecen se resisten a abandonar su consumo y poco a poco convierten estas conductas en una prioridad y van dejando a un lado las obligaciones de la vida diaria. La fuente principal de este contenido es la guía de formador del material Solve que nos proporciona la Organización Internacional del Trabajo. Continuemos. Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física, también psicoemocional, que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia o a una actividad o relación, que se caracteriza por un conjunto de síntomas que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y puede llegar a ser fatal. Desde la parte psicológica, hay unas adicciones específicas como las adicciones al juego, que también se conoce como ludopatía, a las relaciones emocionales que se caracterizan por la dependencia afectiva. También puede haber una adicción al trabajo, puede haber adicción al internet y adicción a la tecnología. Recordemos que cuando se enmarca en el término adicción es porque ya pasa a tener un componente patológico. En términos fisiológicos, hay adicciones al alcohol, a sustancias psicoactivas, lo que conocemos como drogas, sustancias ilegales. Puede haber también una adicción a la comida, también hay adicción al cigarrillo y adicción a medicamentos, específicamente a medicamentos que son de control psiquiátrico. ¿Cuál es el objetivo entonces? A partir de este curso vamos a contribuir en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral mediante un conjunto de actividades de sensibilización, identificación activa de posibles casos, además de la asistencia profesional a los mismos. Continuemos. Hablemos de términos y definiciones. ¿Qué conocemos como adicción? Adicción viene del latín addictio, que es adjudicación por esencia, o también por sentencia, como lo dice desde el latín, de adicto. Dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Una segunda definición habla de afición extrema a alguien o a algo. El otro término relacionado es el término prevención. Habla del latín preaventio omnis y tiene estas dos terminologías básicas. La primera es que es una acción y efecto de prevenir y la segunda es que es la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Continuemos. Conozcamos entonces cuál es el proceso de la adicción. Hay un primer momento que catalogamos desde la salud mental como el enamoramiento. Las primeras experiencias con las drogas suelen dejar una marca grabada. Si este primer contacto ha sido agradable, se produce un enamoramiento o atracción. Esta es apasionada por volver a tomar la sustancia o realizar esa actividad. Esta percepción distorsionada de la realidad, sin embargo, emociona, produce euforia o tranquiliza.
lo que hace aumentar la probabilidad de que haya una nueva toma u ocasión para consumir. Generalmente el adicto busca una sustancia o una actividad para contrarrestar las condiciones emocionales negativas que presenta ante su realidad. La adicción aparece cuando empezamos o el adicto comienza a frecuentar el consumo o la actividad en pro de mitigar la sensación negativa que sentía previamente. Eso lo conocemos como enamoramiento. En el mismo proceso de la adicción hay un segundo momento que conocemos desde la psicología como la luna de miel. Una vez que el individuo ha aprendido a través de su familia, de la sociedad o por experiencia propia, en la etapa número 1, que es posible obtener cierto alivio, refuerzo negativo o placer, refuerzo positivo, a través de la sustancia o actividad adictiva, la persona puede sentirse impulsada a borrar los malos sentimientos dolorosos con algo positivo. La baja tolerancia a la frustración o la capacidad para hacer frente a esas adversidades lleva a la búsqueda de soluciones mágicas. Entonces se busca el recurso químico que facilite el cambio. Para ser un poco más claros en términos de refuerzo positivo y negativo, es importante aclarar que se determina refuerzo positivo cuando algo aparece, cuando aparece la sustancia, cuando aparece el refuerzo. Negativo es cuando se retira el componente que está generando malestar. Entonces, ante una situación de estrés elevado o de ansiedad, consumir un psicoactivo o participar en una actividad que libere más contenidos de serotonina en este caso, hace que se retire el sentimiento de displacer. Mientras que cuando se está en un estado de equilibrio y se quiere reforzar ese estado de tranquilidad, se aparece el refuerzo positivo para sumar placer, o en este caso sería una liberación de oxitocina y de serotonina. Continuemos con el tercer proceso dentro de la adicción. Este se cataloga como la traición. Sin embargo, lo que uno vislumbra durante la luna de miel no es lo que en realidad se obtiene. Con el paso del tiempo es traicionado. Así, además del deterioro sufrido por las principales esferas de su vida, es muy probable que el adicto esté haciendo cosas que normalmente no haría. ¿Para qué? Para mantener su adicción. Cosas como cuáles: incumplir con las responsabilidades, robar, participar en actividades ilícitas. Los paraísos artificiales que se le prometían en la fase anterior se tornan oscuros, como oscuros callejones, repletos de trampas. En el proceso de la adicción se puede establecer un cuarto momento que se considera la ruina. Ahora el efecto que tiene el adicto es direccionado a consumir cada vez más. Esto para evitar los crecientes sentimientos y estados de ánimo negativos que se profundicen en su conciencia, y para tratar de mantener los efectos positivos que son cada vez menores. Por eso el consumo tiende a ser cada vez mayor. ¿Por qué? Porque además de que el cuerpo se está acostumbrando a la sustancia, hay también un sentimiento de culpa que trata de ser nublado con esa sustancia que antes tenía otra intención. Entonces la persona cae en dos problemas de manera alterna y simultánea. Está desarrollando tolerancia y tiene que consumir para obtener placer o alivio. Y en este caso ya no lo haría solo para eso, sino que es para evitar el malestar asociado con un síndrome de abstinencia. Quiere decir que el cuerpo ya requiere la sustancia para poder funcionar normalmente. La dependencia física creada químicamente por la adicción de la sustancia sobre el sistema nervioso lo tiene apresado al nivel que no puede controlarse a sí mismo.
Ese término, recuerden, se llama abstinencia y es lo que se relaciona con el cuarto momento determinado, la ruina. Dentro del proceso de la adicción llegamos a un quinto paso o a un quinto momento que se llama aprisionados. Con el tiempo el adicto llega a un estado de desesperación en su relación con la sustancia o actividad adictiva. Así deja todo a un lado y deja también lo demás, todo lo que estaba relacionado en su vida. Se comporta entonces de manera cada vez más impulsiva e incontrolada. En ese nivel ya la dependencia se vuelve muy posesiva y el síndrome de abstinencia tiene más fuerza. Preso de su adicción. Esta etapa de la relación adictiva es un descenso a la desesperación, a la destrucción personal. Hablemos de las características de las sustancias psicoactivas. Dividámoslas de acuerdo a su clase, vamos a aproximarnos a un ejemplo y a relacionar los efectos que desde la conducta se vuelven comunes. Hablemos de la clase número 1, que son los estimulantes. ¿Cuáles son las sustancias psicoactivas o las adicciones que se relacionan con estimulantes? Hablemos de unos ejemplos básicos: la anfetamina, la cocaína, el éxtasis y la nicotina, que generan dentro del comportamiento. Generan estimulación, excitación, incremento de la energía, incremento de la concentración, disminución del apetito, aumento del ritmo cardíaco, respiración incrementada, paranoia o pánico. Recuerden, estas son las sustancias que se catalogan como estimulantes. Un segundo grupo son las sustancias catalogadas como depresivos. En este caso, reconocemos el alcohol, los sedantes hipnóticos y los solventes volátiles. Los solventes volátiles pueden estar también relacionados con las personas que consumen los pegantes como el Sacol, o también algunos que utilizan combustibles o en este caso gasolina para llegar a los siguientes estados, que son ¿cuáles? Una relajación, desinhibición y disminución motora, disminución de la memoria, la cognición y ansiolisis. Esa ansiolisis es una baja de la ansiedad. Entonces, ojo. Grupo número 1, estimulantes, van a estimular y a excitar. Grupo número 2, depresivos, van a relajar y a desinhibir. Vámonos con un cuarto grupo, que son los alucinógenos. Los alucinógenos agrupan los siguientes tipos de sustancias. Están los cannabinoides, la sustancia conocida como LSD, que es una droga sintética, y la fenciclidina. Esas sustancias generan alucinaciones, conciencia sensorial incrementada, déficit motor y cognitivo. Entonces, de ahí que las personas que consumen de manera adictiva estas sustancias es porque quieren desaparecer la realidad a la cual están enfrentadas directamente. La cuarta clase agrupa los conocidos como opioides. En este caso, los más conocidos son la morfina y la heroína. Cabe destacar que en esa clase de sustancias también encontramos unas que son muy populares en nuestro territorio, que conocemos como el cacao sabanero, los hongos y algunos otros elementos que, si bien son naturales, los usan para generar estados alterados de conciencia. En este caso, los opioides generan euforia, analgesia y también algún efecto relacionado con la sedación. ¿Cuáles son las principales acciones en términos de enfermedad desde una adicción? Vamos a agruparlas. Agrupemos el primer término como alcoholismo.
El alcohol es la droga más consumida en nuestro entorno social y cultural y la que más problemas laborales y familiares provoca. Es un depresor del sistema nervioso central que, aunque inicialmente produce una sensación de euforia y desinhibición, su abuso afecta a la salud física, psicológica y social. ¿Qué nos puede causar el alcoholismo? Puede causar pérdida de la visión, alteraciones faciales, problemas cardíacos, anemia, insuficiencia hepática, cirrosis, gastritis, deficiencia de vitaminas, hemorragias internas, úlceras, pancreatitis, temblor en manos, hormigueos, impotencia sexual, frigidez, así como cáncer en el esófago, la laringe, la faringe, el pulmón, el hígado, el páncreas. Además, genera trastornos psicológicos y psiquiátricos, considerados como graves en términos de alteración a la conducta y pérdida de la memoria. Recordemos que cualquier componente que ingresa en el cuerpo de manera abusiva hace estragos en nuestra salud. El otro grupo de adicciones que enferman es la drogadicción. El consumo de marihuana, hachís, drogas sintéticas o medicamentos de uso medicinal o fármacos que usados sin supervisión médica producen dependencia. Los pacientes que padecen esta adicción pueden sufrir problemas respiratorios y cardiovasculares, procesos cancerosos similares a los del consumo del tabaco, alteraciones en el aprendizaje y la memoria que afectan el rendimiento escolar o laboral. Además, hay una reducción en el número de movilidad de los espermatozoides en el hombre y falta de ovulación en la mujer. Una de las adicciones que más fuerza tienen en este momento y que más están enfermando a la población es conocida como la ludopatía, también conocida como juego patológico o adicción al juego. Es un desorden adictivo caracterizado por la conducta descontrolada en relación a los juegos de azar. La intolerancia a la frustración, la incapacidad para ponerse en contacto con sus emociones, la baja autoestima y la mitomanía, producto de la doble vida que usualmente desarrolla el adicto al juego, son síntomas típicos. El descontrol progresivo y los gastos desmesurados de dinero llevan a problemas económicos y familiares severos que causan depresión y ansiedad, lo que muchas veces pone en peligro la vida del paciente, pues esta es la adicción más relacionada con intentos de suicidio. Dentro del grupo de la ludopatía, también podemos relacionar las adicciones a la tecnología. Los contenidos que se tienen en el Internet y sobre todo en las redes sociales pueden generar aislamiento social y ocasionar también una cantidad de problemas psicológicos y mentales que van a estar encaminando el paciente a una dependencia tal que puede ocasionar pánico escénico en las relaciones sociales o también un trastorno histriónico de la personalidad. El aislamiento social siempre es negativo en el desarrollo del ser humano. Ahora hablemos de prevención. ¿Cómo prevenir las adicciones? Primero, hay que reconocer cuando somos víctimas de una adicción. Y cuando estamos trabajando en estos términos y vamos a funcionar desde la prevención, también tenemos que llevar a nuestro paciente o a la persona que vamos a atender a reconocer cuando es víctima de una adicción. Es importante que las partes involucradas desarrollen conjuntamente una estrategia integral. Esa estrategia debe abarcar todos los trabajadores en el ámbito laboral y no solo a los que tengan problemas. Se debe abordar la prevención, no el tratamiento, pero ofreciendo orientación y apoyo psicológico, que es conocido como counseling, así como asistencia al lugar de trabajo,
para referir a tratamiento al trabajador y mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo. Cuando no somos profesionales en psicología o salud mental, es de suma importancia entregar esa responsabilidad a los profesionales competentes que puedan llevar de la mejor manera el caso y así evitar que el paciente, o en este caso a quien identificamos con una adicción, tal vez tenga un proceso inadecuado y caiga en problemas más complejos. ¿Cómo se puede ayudar a los trabajadores que tienen problemas relacionados con el alcohol y las drogas? Primero, tenemos que dar prioridad a lo siguiente. No podemos vulnerar la privacidad. Los datos que conozcamos sobre un trabajador que tenga una adicción patológica son de extrema confidencialidad. Los colegas y los supervisores son los primeros en notar cambios en el comportamiento o el desempeño laboral. Además de la detección del problema, también pueden tener un papel importante en la orientación y apoyo y en remitirlos a un tratamiento. Los trabajadores que mantienen sus trabajos tienen menos probabilidades de recaer. La estabilidad de tener un trabajo a menudo puede facilitar la recuperación de los problemas relacionados con el alcohol y las drogas. ¿Cómo se puede también ayudar a los trabajadores que tienen problemas relacionados con el alcohol y las drogas? Una segunda estrategia es la siguiente. También se deben considerar las consecuencias adversas de las pruebas, por ejemplo, el acoso, la invasión injustificada de la privacidad. Los trabajadores deben tener derecho a tomar sus decisiones bien fundamentadas sobre si deben cumplir el requerimiento de someterse a exámenes médicos o no. Es importante comunicarse y tener una línea directa con claridad en términos médicos para definir bajo qué condiciones se debe orientar a un trabajador para participar en un tamizaje o prueba que defina si está bajo efectos o si ha consumido alguna sustancia psicoactiva y que bajo esta condición pueda ser un riesgo para él desempeñarse en su trabajo. La necesidad de realizar las pruebas debe ser evaluada con respecto a la naturaleza de los trabajadores en cuestión. En algunos trabajos, la protección de la privacidad podría pesar más que la necesidad de realizar dichas pruebas. ¿Cómo se puede ayudar a los trabajadores que tienen problemas relacionados con el alcohol y las drogas? Vamos con una tercera estrategia y que es la más importante. Presta atención. Número 1. Gestionar ambientes de sana convivencia. Desde las partes directivas o quienes tengan personal a cargo deben proporcionar ambientes donde el diálogo y la sana convivencia invadan todo el lugar, para así no fomentar más dolor e incrementar tal vez la ascendencia de la adicción. Segundo, no establecer juicios de valor o discriminar. Recordemos que la adicción es considerada una patología y en este caso tenemos que ser muy cautelosos en el trato que le vamos a dar al adicto. Tercero, promover la confianza para el acompañamiento. Sin pasar al término de ser confianzudo, tenemos que darle al otro la posibilidad que se aproxime a nosotros y nos entregue información relacionada con su adicción y así ser más objetivos en ayuda. Cuarto, compartir información entendible sobre el tema. Cuando desarrollen campañas o estrategias para prevenir adicciones, sean muy claros y utilicen un lenguaje adecuado para el nivel educativo de las personas que integran tu grupo de trabajo. Trata de ser muy coherente y muy directo en términos de acompañamiento. No utilices palabras muy complejas o términos que para el otro sean difíciles de comprender. Otra manera de ayudar a los trabajadores que tienen problemas relacionados con el alcohol y las drogas es desde la familia, diciéndoles lo siguiente, que el ejemplo debe empezar por la casa.
Así es importante que evitemos consumir alcohol y cigarrillo frente a nuestros hijos. Si bien es una conducta socialmente aceptada, siguen siendo sustancias que pueden generar una adicción. Segundo, conversar con la familia acerca de las sustancias psicoactivas, los riesgos asociados al consumo y sus efectos, estando abierto a inquietudes sin generar terror o atemorizarlos. Tercero, concientizarnos acerca de las tentaciones y amenazas que alteran su bienestar, teniendo presente su nivel de autoestima y las personas que tienen a su alrededor. Cuando en tu casa hay valores y hay fundamentos positivos, es más difícil que las adicciones entren a dañar esa estabilidad. Cuarto, hay que estar atentos a corregir los mitos que los jóvenes aprenden en su entorno, como el que consumir esas sustancias les permitirá ser aceptados socialmente o solucionar problemas. La idea es que tanto en el trabajo como en la casa tengamos una comunicación clara y le permitamos a nuestros jóvenes acercarse con confianza y decirnos qué problemas tienen para ayudar a solucionarlos, no esperar a que caigan en una adicción para generar una nube que después va a deteriorar su propia vida y la de nuestras familias. Agradezco mucho su atención y espero que este contenido haya sido muy útil. A continuación, les presento las referencias de este apartado. Muy bien, siendo así, espero que nos encontremos nuevamente para compartir más estrategias para tener una vida saludable. Hasta luego y gracias.